sin rodeos, análisis, entrevistas y opinión. Con Haroldo Sánchez, una producción de Factor 4. Qué gusto estar con ustedes una vez más. Y la dicha en este momento es para mí y estoy seguro que después va a ser para ustedes. Conocer la vida de un hombre comprometido, no solo con la fe, sino también con la vida misma, la vida de los demás, de sus siervos, de los vecinos donde él ha convivido. Me refiero al cardenal Álvaro Ramazzini, a quien hoy vamos a conocer un poco más. Gracias, cardenal, por esta oportunidad. Yo quisiera que empezáramos y que usted me diga dónde nació. Bueno, yo nací en la ciudad de Guatemala y precisamente hace días estaba recordando porque yo nací un 16 de julio de 1947. No sé por qué tuve que venir aquí a la capital y fui a visitar a parientes que viven allá por la parroquia, porque en ese tiempo mi mamá y mi papá vivían en Amatitlán con mi abuelo. Pero ya cuando se acercaba el momento del alumbramiento, mi mamá se vino aquí a la ciudad de Guatemala porque ahí estaba mi abuelita y mi abuelita quería estar al lado de su hija cuando diera luz. Y yo me recuerdo muy bien que mi mamá me contaba que ese día, 15 de julio, ella con mi abuelita vinieron a la feria del Cerrito del Carmen. Y ya cuando estaban en la feria, mi mamá comenzó a sentir los dolores de parto. Y entonces se regresaron a la casa, que estaba ahí cerca de la iglesia de la Santa Cruz de la parroquia. Y claro, al día siguiente, el 16, porque iban a la fiesta del Carmen, el Cerrito del Carmen, como lo acabo de decir, el 16 a las 7 de la mañana, porque eso se lo pregunté yo a mi mamá varias veces, a qué horas había nacido. Me dijo, naciste a las 7 de la mañana. Entonces nací ahí, en la casa de mi abuela, y después ya de un tiempo mi mamá regresó de nuevo a Amatitlán, donde vivía con mi papá y mi abuelo, y allá me bautizaron. Yo fui bautizado en la iglesia de San Juan Bautista en Amatitlán. ¿Cómo recuerda su niñez ahí en Amatitlán? Pues no vivía tanto, porque estuvimos ahí hasta que yo tenía 3 años. Me recuerdo nada, o 4 años, me recuerdo nada más que ahí había vacas, porque mi abuelo tenía una pequeña finca en donde había vacas. Me recuerdo del tipo de pasto que le daban, que eran unas cañas, ¿verdad? Eso lo tengo así a lo lejos, porque después nos venimos a vivir aquí a la parroquia, y de ahí sí me recuerdo, es decir, de esos años cuando comencé a ir al colegio, primero en el Asilo Santa María un tiempo, después en el Colegio Jesús de Candelaria, donde hice mi primera comunión. De eso sí me recuerdo muy bien, ¿verdad? De las clases, de los recreos, y un detalle, ¿no? Porque esta vez, cuando yo vine hace unos días y pasé por el Cerrito del Carmen, entonces me recordé de cómo cuando había problemas entre nosotros muchachos de 9 años, 8 años, en aquel tiempo nos dábamos la mano para la salida, ¿verdad? Y entonces el lugar del encuentro era ahí, en ese Cerrito del Carmen, sí. Ahí nos dábamos, ¿verdad? Y ya después todos tranquilos, ¿verdad? Ya estábamos. Así crecí en el barrio La Parroquia. Ahí teníamos una lechería. Después nos pasamos a vivir a la zona 1, detrás de la iglesia de Santo Domingo, detrás de la aduana. Y viviendo ahí fue cuando ya entré al seminario, que yo tenía 12 años. O sea que su juventud usted ya la vivió en el seminario. Totalmente, sí. Con un régimen espartano, un régimen draconiano, de veras. Es decir, en ese tiempo la disciplina era muy exigente, muy exigente. Una disciplina que al final yo la agradezco, porque fortalecía mucho la voluntad, ¿verdad? Fortalecía mucho la voluntad y eso le queda a uno marcado, sobre todo en la adolescencia. Entonces, yo entré al seminario a los 12 años y terminé el bachillerato en el seminario a los 17, y ya a partir de ahí, aquí donde estamos ahora, se estaba construyendo el seminario
para seguir los estudios de teología y de filosofía. Y entonces nos pasamos para acá y me recuerdo muy bien que el día que se había escogido era el día en el que el arzobispo Mariano Rosell cumplía no sé qué aniversarios de su ordenación como obispo, pero antes de la celebración se murió y entonces todo se suspendió. Pero ya después nos venimos aquí a este edificio y ahí yo comencé los estudios de filosofía. ¿En qué momento usted sintió ese llamado para el sacerdocio? Varias veces me han hecho esa pregunta, ¿no? Y de lo que está aquí en mi cabeza es que yo estaba en 5º año de primaria y yo estudiaba en un colegio ahí cerca de la casa, ahí detrás de la iglesia de Santo Domingo, como digo, bastante lejos, ¿no? Cerca del barrio del Tuerto. No sé si usted ha oído mencionar el barrio del Tuerto. Sí, lo conozco. Pues por ahí era 15 Avenida, 12 Calle, me recuerdo muy bien. Y de hecho, uno de mis vecinos, que éramos muy amigos, era Factor Méndez, sí. Él, su hermano y otros éramos amigos de la cuadra, ¿verdad? Entonces, entré ahí al seminario y en el seminario comencé a estudiar el bachillerato y eso fue en la Primera Calle y 10ª Avenida. Ahí vivíamos, era una de esas casas antiguas, grandes, no teníamos un dormitorio propio, era un dormitorio común. Y bueno, fueron tiempos muy alegres, ¿verdad? Una disciplina muy fuerte, eso sí. Nos levantaban a las 5:30 a bañarnos con agua fría, ¿verdad? Porque no era que hubiera duchas individuales, con calzoneta ahí bajo el sereno, sobre todo en los meses de enero, febrero, que aquí en la ciudad de Guatemala pues son los meses fríos. Después a la capilla, a las 6 de la mañana a la capilla, a hacer oración. Me recuerdo muy bien de esos momentos porque muchas veces me dormí, porque realmente era joven, era un adolescente y teníamos como director espiritual al padre Hermógenes López. Él fue nuestro director espiritual y él era muy espiritual, realmente. Entonces, sus meditaciones eran muy elevadas para un muchacho de 13, 14 años. Me recuerdo que me dormí un buen número de veces. Después teníamos la misa y después el desayuno. Todo esto en silencio. Todo era en silencio. Hasta después del desayuno ya podíamos hablar. Pero luego, en el transcurso de la mañana, teníamos las clases ahí mismo y a las 12 otra vez oración en la capilla, otra vez un rato de silencio. Y es interesante porque uno de los elementos que yo aprecio mucho de este tiempo fue la disciplina rígida, de veras era rígida. No podíamos hablar durante las comidas, algunas veces nos permitían hablar, ¿verdad? Normalmente no. Puntualidad, estudio, juego. Era una vida de veras muy, muy alegre, me recuerdo. Sí, sí. Cuando se ordena sacerdote, ¿siempre fue acá? Bueno, éramos 6 los que terminamos, ¿verdad? Porque después del bachillerato, yo hice solamente 2 años de filosofía, porque los profesores me dijeron, ¿usted se anima a hacer los 3 años de filosofía en 2? Sí, les dije, yo lo hago. Entonces, solo estudié 2 años de filosofía. Luego comenzamos la teología en el Teologado Salesiano, ya estábamos viviendo aquí. Y luego, el último año de teología, se comenzó a construir esto que usted ahora ve más allá. No esto, sino más atrás. Y entonces nos mandaron a Mérida, Yucatán. Allá hice yo mi último año de teología, en Mérida. Regresamos, me ordenaron de diácono en la iglesia catedral, éramos 6, y luego nos pusieron a los 6 a trabajar aquí con los muchachos del seminario menor. Entonces, toda esta área para mí me trae muchos recuerdos porque la conozco desde 1965, cuando en ese tiempo el servicio de autobús era la famosa 15, el número 15, que venía desde allá, desde el centro hasta aquí, en una carretera de solamente 2 vías y un trayecto que tardaba pues 1 hora, porque la camioneta iba despacio, parando. Y claro, en todo esto no había nada, solo la construcción del seminario
en donde estudiamos la filosofía y donde estaba el seminario menor. ¿En qué momento usted encuentra a través del sacerdocio esa realidad del pueblo guatemalteco? Buena pregunta. Ya yo ordenado de diácono, mi arzobispo, que era el cardenal Casariego, nos pidió que nos quedáramos a trabajar en el seminario como maestros. Íbamos a las parroquias, ¿no? Pero el trabajo sobre todo era estar con los muchachos, acompañándolos en su proceso de formación. Pero yo luego, ya ordenado sacerdote, yo decía, no, solo dar clases no, o estar aquí siempre en el seminario no. Entonces, los fines de semana, cuando yo podía, me iba a una parroquia, la parroquia de Palencia. Y al lado de la parroquia de Palencia está la parroquia de San José Pinula. Además, ahí 2 veces nos llevaron de vacaciones a todos los seminaristas. Ahí comencé entonces a conocer esa realidad campesina. Yo la conocí a través de mi papá, porque mi papá fue agricultor y mi papá vivía también en el tema del ganado, ¿no? Pero no la conocía a ese nivel de estar en la casa de los hermanos campesinos, de ver un poco sus penas, sus necesidades. Pero cuando yo estudiaba la filosofía, yo tuve un excelente profesor, el padre Edmundo Cormier, era un canadiense, que él realmente nos hizo crecer en una espiritualidad en la que la sensibilidad social era grande. Él nos ayudaba a entender lo que estaba pasando en el país, siendo él canadiense. Y claro, nos abrió los ojos para darnos cuenta de que estábamos en un país donde había injusticia, donde había marginación de mucha gente, donde había pobreza, donde había miseria. Es decir, nos creó una conciencia social. Eso ya después en la teología se fue desarrollando. Luego después, ya ordenado yo sacerdote, me mandan a trabajar como profesor, me mandan a estudiar a Roma, ahí conozco el mundo europeo, ¿verdad? Con todo lo que es. Regreso y durante el tiempo que yo estaba en Roma fue cuando el conflicto armado aquí tuvo una fuerza tremenda, ¿no? Es el tiempo de las masacres de Romeo Lucas, es el tiempo de verdad de tanto dolor, que cuando yo vine aquí a Guatemala, me recuerdo muy bien, después de unos meses de estar aquí me vino una gastritis fuerte. Yo decía, ¿por qué gastritis? Y después entendí que era porque estaba viviendo la situación de inseguridad y de miedo que uno veía en la gente. Entonces, eso a mí me impresionó mucho. Pero el contacto con la gente campesina y también con la gente indígena no, pero más bien con la gente ladina campesina, eso fue moldeando un poco mi espíritu. Pero fue hasta que yo llegué a San Marcos como obispo que dije, yo no conozco Guatemala. Realmente yo no conozco mi país. Porque cuando llegué a San Marcos conocí de verdad la realidad de muchos guatemaltecos, ¿no? La explotación en las fincas cafetaleras, la migración hacia Estados Unidos que ya comenzaba, ¿no? La discriminación racial hacia los mames y a los, sobre todo mames porque es la mayoría en San Marcos, también hay zipacapenses, ¿no? La pobreza, la exclusión, la marginación. Ahí comencé a conocerla en San Marcos. Ahí fue realmente donde reafirmé mis opciones al contacto de una realidad que yo no la había conocido porque siempre fui aquí ciudadano de la ciudad, citadino. Es evidente que usted ha tenido toda esta experiencia y eso lo ha moldeado, digamos, ¿verdad? Sí. A pesar de que se puede decir que por qué un religioso se involucra en los problemas del país, pero esta realidad que usted vivió, ese era el camino. Me marcó, es decir, me marcó. Y hubo, y aún ahora que la recuerdo me emociono, porque realmente me emociono, hechos que me marcaron, pero de una manera profunda, como por ejemplo, iba camino a una aldea de la parroquia de San Pablo, pero yo estaba en Tajumulco,
Y entonces para llegar allá, a esa aldea que estaba en el límite entre San Pablo y Tajumulco, tenía que caminar. Iba con el párroco de Tajumulco, íbamos caminando. Cuando de repente vemos a un hombre que viene bajando llevando algo atrás, cargado, envuelto en un lienzo blanco, ¿no? Me llamó la atención, ¿verdad? Y le dije, párese, párese, ¿qué es lo que usted lleva ahí atrás? Me dijo, llevo a mi niñita porque está enferma y la llevo al centro de salud de Tajumulco. No había médico, solo enfermera. Ah, le dije, ¿me permite verla? Me dio la curiosidad, ¿verdad? Sí, sí, me dijo. Entonces quitó el lienzo blanco que la llevaba, la niñita estaba muerta. Le dije, pero su hijita está muerta. Y el hombre, pues, se quedó sorprendido, porque él la traía viva. Y le pregunté, ¿y qué le pasó? Es que sarampión. Y ahorita voy, me dijo, iba, pero de todas maneras tengo que ir para declararla que está muerta, ¿no? ¿Y en su casa? Le pregunté. No, en mi casa mi esposa está con sarampión y 4 hijos también están con sarampión. Entonces le dije, bueno, yo voy para allá, para la aldea. No me recuerdo ahora el nombre de la aldea. Llegué a la casa, ¿verdad? El párroco me estaba esperando en un lugar cercano. Vi a la señora enferma, vi a los hijos, a las hijas enfermas de sarampión. Entonces le mandé un recado al padre diciendo, mira, ya no voy a llegar porque quiero ver que de Tajumulco puedan venir a hacer algo aquí por estas personas, que le traigan medicina, ¿no?, para el sarampión. Y regresé. Bueno, al final, el resultado el final de la historia es, murió una hija, la chiquita, entonces llevamos dos hijas, murió un hijo y murió la esposa, de sarampión. Y estoy hablando de 1990. 1990, cuando se supone que el sarampión... Entonces, cuando yo regresé a San Marcos, adolorido por esa historia, porque después me enteré de la muerte de esas otras personas, ¿no? Le pregunté a un médico, ¿es posible que una persona muera de sarampión? Me dijo, es posible, primero, si están desnutridos, y en segundo lugar, si no reciben la medicina que necesitan. Entonces, yo rápidamente entendí que ahí en esa familia había desnutrición, lo había visto yo con mis ojos, y en segundo lugar, el resultado había sido que habían muerto. Entonces fue cuando yo comencé a pensar en la necesidad de un programa de atención en el campo de la salud, porque no había médico en Tajumulco, y teníamos un equipo de religiosas norteamericanas de Maryknoll que trabajaban en el tema. Ellas eran médicos, eran 2 médicos, pero solo trabajaban en la parte de la costa, Catarina, Malacatán y eso. Entonces yo le dije, hermanas, yo necesito que ustedes amplíen este programa a la zona alta de San Marcos. Y así comenzamos con el programa de atención en salud en la parte alta. Esos hechos a mí me marcaron. Aparte de las visitas que yo hacía en las fincas cafeteras de San Marcos, donde yo veía la manera inhumana en la que vivían los que bajaban a cortar café. Daba de veras tristeza, pena, dolor, cólera, rabia, todos los sentimientos que uno puede tener, ¿no? Al ver las galeras en las que vivían. Una familia aquí, otra familia aquí, otra familia aquí, otra familia acá, en el suelo. Nada de cama, nada de catres, nada de ni siquiera de colchones, en el puro suelo, ¿no? El papá, la mamá, el hijo, la hija, para que ayudaran a cortar café, los niñitos, el fuego que hacían para cocinar sus... No. Yo por eso en esa ocasión dije que el sistema de fincas era un invento del diablo. Así lo dije textualmente, porque realmente era una explotación inmisericordia. Y ahí conocí esas grandes fincas cafeteras, ¿no?, donde la gente ganaba lo que podía cortar de café, pero a un precio que el dueño o el administrador de la finca ponía. Lo escucho y se hace más vivo el tema de la teología de la liberación. ¿Cómo vivió usted todo ese movimiento religioso en América Latina? Bueno, yo lo leía, escuchaba las críticas,
pero varias veces la pregunta que usted me hizo me la hicieron en aquellos tiempos y yo decía, nosotros los obispos aquí en Guatemala no tenemos tiempo para hacer disquisiciones teológicas, para hacer especulaciones teológicas. Habrá otros que la hagan por nosotros. Aquí nosotros vivimos al contacto de una realidad. Bueno, era el tiempo de Gerardo Flores, era el tiempo de Víctor Hugo Martínez, era el tiempo, en aquel tiempo también después de Julio Cabrera, era el tiempo de Juan Gerardi, aún era el tiempo de Quesada también, de Ávila, de esos obispos, ¿no? Y entonces yo decía, aquí en Guatemala no hacemos teología de la liberación, aquí en Guatemala vivimos la teología de la liberación, porque estamos involucrados en procesos pastorales en los que nosotros queremos reafirmar la dignidad de las personas y la vigencia, no solamente en el conocimiento, sino en la aplicación de la doctrina social de la Iglesia. Eso era lo que yo decía, ¿no? Entonces, yo nunca me consideré un teólogo de la liberación, porque, repito, la vida pastoral no me daba muchas veces tiempo ni para leer, ¿verdad? Uno regresaba cansado, sin ganas de leer, a dormir, porque al día siguiente otra vez el trajín pastoral. Pero fue siempre algo más práctico, una praxis vivida de la teología de la liberación. Y estar en Huehuetenango, ese cambio entre un departamento y otro, ¿es tan fuerte? Sí, allá también es fuerte, aunque allá el tema de tenencia de la tierra no es tan desafiante como lo fue en San Marcos. Hay otro elemento que no lo mencioné y que en Huehuetenango fue también fuerte, es el elemento de la presencia del movimiento guerrillero. Es decir, en San Marcos, cuando yo llegué a San Marcos, unas 3 veces me pararon los guerrilleros, ¿verdad? Como había como esa aceptación del trabajo de los obispos, me saludaban y se iban. Me tocó, por ejemplo, liberar a un soldado que había sido capturado por el ORPA. Sus compañeros lo dejaron abandonado pensando que estaba muerto. El ORPA lo rescató, lo curó, después quiso entregárselo a su familia y para eso buscaron un mediador, me buscaron a mí porque el papá era un catequista nuestro y ellos hicieron la entrega del soldado, ¿verdad? Lo habían curado, etcétera. Eran esos tiempos del enfrentamiento armado y entonces vivíamos también en una especie siempre de temor, de que puede haber un enfrentamiento. Fui testigo de cómo una vez, no presencial, pero inmediato, digamos, del asesinato de dos militares que iban en la carretera y los guerrilleros habían puesto un retén, los pararon, los vieron, estos pensaron que eran soldados y se acercaron y los guerrilleros vieron que eran militares, ahí los pusieron de rodillas y ahí los mataron. Toda esa historia, ¿no? de esa guerra que ahora yo digo fue una guerra sin sentido porque los acuerdos de paz no se han cumplido y tanta sangre derramada, tanto odio que quedó. Pero bueno, toda esa experiencia me fue moldeando en mis opciones y sobre todo el contacto con las necesidades reales de la gente. Porque una cosa es, como dice el dicho, verla de lejos, que otra es tenerla en brazos, ¿no? Entonces, realmente fueron años de una gran experiencia, de veras. Y luego compromiso con los campesinos que tenían sus luchas, el haber logrado ganar juicios en favor de las comunidades campesinas. Bueno, todo eso forma parte de esa historia de la vida. Ahora en Huehuetenango la realidad es diferente. El problema agrario ahí no es tan fuerte como lo fue en San Marcos, pero en Huehuetenango sí tenemos los problemas crónicos de Guatemala. Y ahora, en aquel tiempo en San Marcos no era tan fuerte, el tema también del narcotráfico, ¿verdad? Que después en San Marcos se hizo fuerte en los últimos años y en Huehuetenango pues era un tema, sí, era un tema de peso. Además la migración, ¿verdad? La migración de gente de Huehuetenango a las fincas de café para ganarse la vida, el tema también de 8 etnias diferentes, cada quien con su idioma, en fin, otro mundo, pero
con elementos muy parecidos entre estos dos mundos. Desde el día aquel que usted pues, se convierte en un sacerdote hasta el día de hoy que es un cardenal, esa visión de Guatemala, ¿cómo es el día presente cuando usted hace ese recorrido con la vista? Como usted sabe, Haroldo, en la vida pues hay momentos de mucha alegría y momentos de tristeza, y yo puedo decir hasta ahora que los momentos de alegría que el Señor Jesús me ha dado han sido muchos, pero que también he vivido esos momentos de tristeza, de desconcierto, en algunos casos hasta de desesperación, de decir, ¿cómo es posible que Guatemala no cambie? ¿Verdad? ¿Cómo es posible que yo desde los 12 años, cuando entré al seminario, me comencé a dar cuenta en mi propia familia de las necesidades materiales, de la pobreza, de la lucha de mis padres, de la lucha de otros parientes? Yo lo decía precisamente esta mañana, se lo decía a unas personas, ¿no? He vivido toda una vida en la que conflictos, peleas, marginaciones, injusticias, pobrezas, violencia. Ese ha sido el pan de cada día en mi vida. Y supongo que también usted, porque más o menos yo soy un poco mayor que usted, pero usted también seguramente ha vivido esas experiencias de esta Guatemala. Y todavía mire dónde estamos ahora. Y ese asunto de decir, no hay que perder la esperanza, tenemos que seguir luchando para que se logren cambios. Así es la vida, ¿no?, que hemos vivido aquí. ¿Ese compromiso suyo sigue en la actualidad? Absolutamente, absolutamente. Y sobre todo ahora reafirmado con este privilegio que el Papa Francisco me ha dado de ser cardenal. Porque muchos consideran que ser cardenal es un honor, que es algo que engrandece a la persona. Y el Papa Francisco ha sido muy claro en decir, ser cardenal no es un honor, ni tampoco es un premio. Ser cardenal es asumir una responsabilidad que es la de ser consejero directo del Papa. Ese es el sentido de ser cardenal, no es otro. Pero claro, uno mientras va evolucionando en su vida, también su manera de ver la vida, su manera de pensar, sin perder lo fundamental, las opciones fundamentales, uno también va cambiando sus perspectivas, ¿verdad? Y entonces yo ahora, por ejemplo, tal vez hubo un tiempo en que yo decía, o tal vez lo pensaba, bueno, qué bueno que haya una lucha armada, porque solo con la lucha armada se va a cambiar este país. Pero después uno dice, no, la lucha armada, la violencia no arregla nada, al contrario, genera más violencia. Entonces uno mismo va haciendo un proceso de cambio, pero sin perder las opciones fundamentales. Y las opciones fundamentales es a favor de la gente pobre, a favor de la justicia, a favor de la verdad y sobre todo a favor de la vida. Esas opciones no se cambian, se mantienen. ¿Y qué siente usted cuando hay un sector que no entiende ese compromiso y rápido está el señalamiento de comunista, izquierdista? Bueno, mi primera reacción es decir, qué pobres, son ignorantes, ¿no? Pero en segundo lugar la reacción es, bueno, ¿y tú te has preocupado de explicarles lo que tú haces, lo que tú quieres, lo que tú sueñas? Y entonces ahí tengo que verificar que con ciertos sectores hubo un tiempo que yo no tuve ese diálogo. Pero en los últimos años sí, he tenido ese acercamiento a ese sector, que es el sector de algunos empresarios que tienen sensibilidad social, que es el sector de algunos políticos, en el sentido amplio de la palabra, que tienen sensibilidad social, y entonces, y algunas organizaciones también que han ido también entendiendo que posiciones radicales, en el sentido de siempre negar no ayudan, sino que hay que ser más propositivos. Eso le va ayudando a uno entonces a conformar también su mentalidad delante de nuevas circunstancias. Fíjese que escuchándolo me viene a la memoria un cura colombiano, Camilo Torres. Sí. Camilo crece con mucho amor hacia los demás, ¿verdad? Y muy joven, casi niño, él decide buscar en la religión un vehículo y se vuelve sacerdote. Él decide este paso porque quiere
estar cerca de los pobres, de los miserables, ¿verdad? Y siendo sacerdote, él decide tratar de entender por qué existe la pobreza, y él estudia, y entonces él se convierte en un académico que va a entender el proceso de la pobreza, ¿verdad? Siendo sacerdote, ahora es un académico. Al encontrar las razones de la pobreza, decide hacerse guerrillero. Finalmente él muere. Pero acá, digamos, menciono esto porque son esos procesos de vida que ustedes como sacerdotes tienen al estar siempre muy cerca de los desposeídos, sin olvidar finalmente que ese es el camino que ustedes han escogido. Bueno, yendo muy lejos en la historia, tenemos el caso de Judas Iscariote. Judas Iscariote fue elegido por Jesús. Él era un celote. Y en ese tiempo los celotes eran un movimiento guerrillero a favor de la independencia del pueblo judío contra el imperio de Roma. Eso era Judas Iscariote. Me viene ahora a la memoria esto porque yo también conocí al menos 2 sacerdotes que los conocí muy bien, que se integraron en el movimiento guerrillero. Bueno, 3, ¿verdad? Y tomaron las armas y se fueron al monte, como se decía, ¿no? Y una vez yo le preguntaba a uno de ellos, ya cuando se firmaron los acuerdos de paz, etcétera, mira, ¿y por qué te fuiste? ¿Verdad? Un cristiano no puede aceptar la violencia para resolver los problemas. ¿Tuviste alguna vez un fusil en tu mano? Sí, muchas veces, me dijo. Y tuviste que pelear y mataste a alguno. Bueno, alguna vez seguramente maté a alguno, me dijo, ¿no? ¿Y por qué cambiaste? Ah, porque yo estaba luchando por el pueblo. Bueno, le dije, respeto tu decisión, ¿verdad? Tenía un amigo que se hizo médico, muy amigo, es compañero del seminario, él no terminó, y un día me llega a visitar a San Marcos. Tenía años de no verlo, ¿no? Y le dije, ¿qué ha sido de tu vida? Entonces me comenzó a contar su vida, ¿no? Se había hecho médico, se había metido en la guerrilla que estaba en el Petén, las FARC. Ahí había tenido problemas con el comandante, ¿verdad? Porque mi amigo era muy impulsivo y entonces lo echaron, ¿verdad? Se fue entonces al extranjero, estudió allá, regresó y se dedicó a servir a la gente, ¿no? Y yo le decía, mira, y de tu experiencia de guerrillero, bueno, me dijo, la viví, traté de ser coherente, pero entendí que no era con la violencia como yo podía resolver los problemas. Y él ya murió hace un par de años. Es decir, es difícil, entiendo, que una persona cuando ve el dolor, el sufrimiento, la explotación, humanamente uno se indigna, uno se molesta. Si tiene una sensibilidad social, se molesta, ¿no? Pero es ahí donde viene la gran decisión. ¿Cómo voy a ayudar yo? ¿Promoviendo más violencia o buscando otro camino que sea un camino en el que yo ayude realmente, que me comprometa hasta el fondo, pero sin tener que recurrir a la violencia armada? Yo me hice esa pregunta y al final yo entendí que no, que el camino era estar en medio de la gente, estar con la gente que sufre, compartir su vida, pero nunca optar por la violencia armada. Yo nunca he disparado, yo nunca he tenido en mis manos un arma, porque no creo en las armas, absolutamente. Pero sí creo en el compromiso y en el compartir la vida de la gente. En esta época lo he visto a usted muy activo, con compromisos como Convergencia Nacional por la Resistencia, el Frente Ciudadano por la Democracia. ¿Qué lo ha llevado a esta participación? Bueno, porque estoy convencido de que solamente unidos, hombres y mujeres guatemaltecos, que aspiramos a una Guatemala en paz, y cuando digo en paz entiendo lo que decía San Pablo VI, que la paz se fundamenta, y lo decía San Juan 23, que la paz se fundamenta en la justicia, en la verdad, en la libertad y en la promoción humana. Entonces yo estoy convencido de eso, absolutamente. Y por eso yo digo, yo no puedo quedar al margen al ver gente que sufre.
Y para mí un texto iluminador, yo lo he dicho muchas veces, un texto que ilumina mi vida como cristiano y como obispo es el capítulo 25, versículo 32 de San Mateo, cuando ahí se presenta el escenario del juicio final. Jesús se sienta en su trono como juez, pone a unos a la izquierda y otros pone a la derecha. Siempre me he preguntado por qué se pone a la izquierda a los que se van al infierno y por qué se pone a la derecha a los que no se van al infierno. Pero bueno, así es la traducción, ¿no? Entonces, las palabras de Jesús, ¿no? Vengan, benditos de mi Padre, a gozar del premio eterno preparado para ustedes y para los ángeles desde el principio. Porque yo tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Yo tuve sed y ustedes me dieron de beber. Yo estuve enfermo y ustedes me visitaron. Yo estaba en la cárcel y ustedes me fueron a ver. Yo estaba desnudo y ustedes me vistieron. Así que vengan, ¿verdad? Y eso para mí ha sido profundamente motivador en mi vida. Por eso, en mi vida pastoral, en este tiempo de la pandemia, lo he descuidado por el tema de la pandemia, pero la pastoral penitenciaria para mí ha sido algo importante en mi vida. Llegar ahí, la vez hace unos años, logramos tener una cita con estos mareros que estaban allá en el infiernito, en Escuintla, porque había problemas, ¿no? Es decir, eso ha motivado mi vida, ¿verdad? Porque a la hora de la muerte no me gustaría escuchar lo que ahí San Mateo dice, ¿no? Vayan al fuego eterno ustedes, preparado para los ángeles malos y ustedes, y vayan y quémense, porque yo tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, etcétera, ¿no? Ahora, el tema ahí es cómo interrelacionar esa realidad que presenta el Evangelio de San Mateo con una realidad social en la que yo veo niveles de desnutrición crónica infantil que en un país como Guatemala es inadmisible. Cuando yo veo una migración forzada, porque aquí no hay trabajo o trabajos mal pagados, cuando veo servicios médicos públicos que son en general hablo, ¿no? Un desastre. Y cuando usted, si quiere curarse, tiene que pagar, o una operación hacerse, usted tiene que pagar unas cantidades de dinero increíbles. Es decir, yo siempre he dicho que el capítulo 25, versículo 32 en adelante de San Mateo, es lo que inspira mi vida pastoral y mi vida espiritual. El día de hoy usted tuvo una reunión con el secretario de la Organización de Estados Americanos que visita Guatemala. Cuando usted está en estas actividades, usted habla por los guatemaltecos. Indudablemente. Es decir, la opción mía es muy clara, es por mi pueblo. Es decir, y para mí mi pueblo, sin hacer exclusiones ni hacer tampoco elitismos que no estoy de acuerdo porque no van con el espíritu cristiano, pero lo primero que yo tengo a la vista es ese recuerdo de ese padre que va bajando en la montaña llevando su hijita muerta. Eso no se me va de aquí. Y entonces yo después, a lo largo de estos 33 años de vida pastoral como obispo y 53 años de ser sacerdote, yo voy verificando cuántas veces eso que yo viví subiendo esa montaña ahí se repite. Y eso yo no lo puedo aceptar. No lo puedo aceptar bajo ningún punto de vista. Ni es justo, ni tampoco, si no es justo, menos es cristiano, ¿verdad? Así que eso alienta mi vida y la sostiene. ¿Qué quisiera usted para Guatemala, cardenal? Si hablamos desde el punto de vista económico, yo quisiera que en Guatemala no hubiera los grados de desnutrición crónica infantil que tenemos en niños de 1 a 5 años. Si hablamos de temas sociales, yo no quisiera que hubiera esa desproporción tan brutal y tan inadmisible entre gente que tiene muchísimo y gente que no tiene nada. Es decir, quisiera una justicia social que emparejara las relaciones a este nivel. Yo sueño con una Guatemala en donde la gente tenga acceso a los servicios básicos, salud, educación, vivienda, trabajo, digno en el pleno sentido de la palabra y no con las exclusiones y marginaciones que tenemos ahora, ¿no? Yo sueño en una Guatemala en donde los cristianos entendamos
que solo hay un Señor Jesucristo y que a Él nos debemos y que el Señor Jesucristo se hace presente en los que sufren y que por lo tanto no tiene sentido que entremos en esas tontas carreras proselitistas de ganar adeptos utilizando mentiras muchas veces, también nosotros los católicos lo hacemos, y sobre todo creando esas divisiones en el nombre del Evangelio. Eso yo no quisiera absolutamente, ni lo acepto bajo ningún punto de vista. Y quisiera realmente una clase política que realmente tenga conocimiento de lo que es la política en el verdadero sentido de la palabra y que sus actuaciones fueran de acuerdo a ese concepto de lo que es verdaderamente hacer política. Eso y otras cosas más, ¿no? Quisiera que en este país pues hubiera tranquilidad para tantas familias, que no hubiera este éxodo de migrantes, ¿verdad? Que gracias a ello la economía guatemalteca se está sosteniendo. En fin, esos son los sueños, algunos de los sueños. Cuando usted escucha al político utilizar el nombre de Dios, ¿qué es lo que piensa? Me da coraje porque ¿por qué vamos a invocar a Dios cuando Dios nos ha dado a nosotros la responsabilidad de resolver las cosas en este mundo? Y yo pienso, bueno, lo hace con sinceridad, en el sentido de una fe en la providencia de Dios, o lo hace en el sentido de descargarle a Dios la responsabilidad que Él debería tener. No lo sé, no tengo derecho a juzgarlo. Pero ¿por qué estar mencionando tanto a Dios cuando Dios mismo nos ha pedido que nosotros seamos los que cuidemos este mundo hermoso que Él nos ha dado? Eso me cuesta aceptarlo. Que en todo esté Dios, porque Dios está en todo, indudablemente, pero que lo estemos utilizando para nuestras mentiras o para sostener nuestros intereses egoístas, no estoy de acuerdo. Cardenal, pues muchas gracias por este tiempo, me permite conocerlo más a usted, yo le respeto. Usted es un hombre de fe que no solo está en la palabra, usted está en el hecho, en la acción, usted es el verbo que uno puede ver como un ejemplo de compromiso. Si usted quisiera agregar algo, pues este es el momento, yo le dejo a usted el espacio. Bueno, lo que ya que estamos en este contexto de amistad, de cercanía, lo que yo quiero decirle a usted es que yo he reconocido siempre la posición que usted ha tenido en su vocación periodística y que a mí me agradaría tantísimo tener muchos periodistas que realmente formaran conciencia civil, conciencia política, conciencia social. Y que yo desearía mucho que ahora, ya de cara a las próximas elecciones, los guatemaltecos no tengan miedo de ir a votar. Y que los guatemaltecos tengan el valor de expresar realmente lo que quieren a través del voto. Entre paréntesis, me preocupa esa campaña que se está haciendo de una manera o de otra, de modo que no se tenga después personal voluntario que participe como fiscales en las elecciones, ¿no? Eso me preocupa. Y yo le pediría a los guatemaltecos que no caigamos en esa tentación de meternos miedo y temor y de no comprometernos en el proceso electoral. Eso diría. Pues muchas gracias, cardenal. Bueno, yo siento una cercanía con el cardenal desde mi postura como guatemalteco, como periodista, en el sentido de que encuentro en él el eco que hay en mi corazón de amor por este país. Creo que a Guatemala hay que amarlo, hay que servirlo, hay que estar con la gente, hay que conocer estas grandes necesidades que tiene la población guatemalteca, y ni lo que él dice ni lo que yo planteo debemos de entenderlo como comunismo o como gente de izquierda, sino simplemente es de amor y compromiso con Guatemala. Les deseo que estén muy bien en casa, que como él ha dicho, tenemos un compromiso el día 20 de agosto y quitemos el miedo que se nos ha venido tratando de meter en nuestro sentimiento, porque tenemos derecho a elegir
de una manera libre y soberana. Y recuerde que el voto es secreto. Que estén muy bien y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Sin rodeos, análisis, entrevistas y opinión. Con Haroldo Sánchez, una producción de Factor 4.